Pero tú tuviste a dos Julios, Julio Ramón Ribeiro y Julio Cortázar. Julio Ramón, yo tenía la oficina acá y era como estamos nosotros dos así, era secretario de la Embajada del Perú en la UNESCO. Y tuvimos un proyecto juntos y lo conversábamos y él me venía a buscar y dice, vamos a hablar y nos íbamos. Y yo decía, ¿qué será este flaco fumón, no? Qué simpático que es. Pero eso también es una tendencia mundial, ¿no? La idiotización. Sí. No, sí. Esto también lo decía un compañero tuyo en Televisión Nacional del Perú, Marco Aurelio de Negri. ¿Sabes? Tengo una foto, pero nunca no la puedo encontrar. Detrás del muerto generalmente hay una cruz o una estrella de David, ¿no? Así como está tu cabeza, pero del techo, ¿no? Uh-huh. Una flecha que decía salida. Una edición más del podcast Librero, y el día de hoy en realidad es un programa homenaje a alguien para mí que es uno de los referentes que he tenido culturales, porque cuando yo prendía Canal 7 estaba ahí el gran Guillermo Yacosa. Guillermo Yacosa nos acompaña el día de hoy. Qué lindo tenerte acá, Guille. Gracias, es recíproco, porque yo también tenía mucho gusto me gustaba mucho cómo tú entrevistabas, cómo dejabas hablar a la gente, porque he trabajado con cada dinosaurio que se quiere tragar a su interlocutor, ¿no? Y no, tú eras un hombre abierto, igual que yo, creo que en eso coincidimos. En ese sentido, yo no voy a olvidar, por ejemplo, cuando en algún momento yo estaba tranquilo en mi casa y veo llamando Guillermo Yacosa. Yo había agendado tu teléfono en alguna oportunidad que tuvimos la chance de conversar y me llamaste para felicitarme. Eso para mí significó bastante. ¿Sí? Sí. Qué suerte. Es como que, no sé, te entregué la cinta de Capitán Maradona. ¿Por qué? ¿Porque habías hecho el programa? Claro, o sea, me dijiste, he visto tal programa, te he llamado para felicitarte. Bueno, yo siempre que veo una cosa así, porque es muy mezquina primero que hay una banda de boludos sueltos por ahí, pero que tienen un ego que el ego es nuestro gran enemigo. El ego es el enemigo del ser humano, ¿no? Y en la televisión el ego es más grande que en nada, porque lo saludan por la calle. A mí me dice uno, ¿sabes que a mí en la calle me saludan? Yo tengo 20 años más de televisión que vos, ¿cómo no voy a saber? Y no es ningún mérito que te salude. La gente es linda, es agradable, yo saludo a todo el mundo. El otro día una mujer me agarró de la cintura y sacó una foto y le dijo, para darle envidia a mi cuñada que está enamorada de usted. Pero también tú dices, ¿no? La mona Chita sale a la calle y todos quieren sacarse una foto con ella. Eso es lo que yo sí lo digo. Si la mona Chita sale, te imaginas que todo el mundo va a ponerme el dedo, mona. Qué gusto tenerte aquí, Guille. Bueno, vamos a conversar largo y tendido sobre una serie de temas, sobre tu carrera. Mi carrera ha sido amplia. Estoy llegando a la llegada. Yo creo que has hecho una carrera y la sigues haciendo porque Informalísimo sigue ahora de manera particular. Pero yo quiero resaltar algo. O sea, tú debes de ser, para mí, uno de los exponentes que ha hecho que la cultura no sea solamente un juego de señores con habano y tirantes, sino que sea algo más entretenido. O lo que tú comúnmente llamaste como el culto chongo. Lo que pasa es que cuando yo escuché los programas culturales aquí, yo me quedé impresionada porque el ballet, Mendelssohn, y todos nombres de cosas que el pueblo en general no conoce, no tienen la más remota idea, ¿no? Pero lo mencionaban así, sin saber ellos tampoco de qué se trata, ¿no? Pero me parecía tan pobre esos programas culturales, para pequeña, tan mezquino, para dos o tres que podían entenderlo. Esto es comunicación de masas. Y la comunicación de masas tiene que usar un lenguaje que llegue a ser comprensible para todos los que lo escuchan, no para los exquisitos que han escuchado a Mozart o han leído a Freud, ¿no? No sé si... Sí, por supuesto. Yo firmo completamente esa idea. Si hablas de Freud, podés decir cosas lindísimas, pero primero le explicás quién era Freud, qué hacía Freud, ¿no?
Y sí, y la gente va a aprender muchísimo, pero si tú hablas y mencionas a Freud y a tantos otros personajes que han hecho la historia y han construido culturas importantes, pero si lo mencionas así no significa nada. Lo que hace que como que la gente se sienta inferior. No entendí nada. Tú te quedaste encantado con el programa y hay personas que no entendieron nada. Entonces es casi un insulto eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que le ha hecho mucho daño a la cultura per se asumir que existe una alta cultura a la que solamente determinado tipo de personas pueden acceder? Sí, a mí eso me parece un pecado inmenso. Es un insulto a los sectores postergados. Es un insulto. Ya los insultan pagándoles poco. También lo quieren insultar diciendo no entendés lo que digo. No, es un caso, Gui. O sea, de verdad que para mí es un lujo tenerlo aquí en el programa. Pero, o sea, te hacía esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque tú en algún momento me contaste una anécdota y quiero que la cuentes de nuevo, ¿no? Te relacionas con personajes de la alta cultura, vale decir, ¿no? O sea, eres muy amigo de Alfredo Bryce. Sí. Por ejemplo, en algún momento cantaron coplas juntos y Alfredo Bryce te dijo, el escritor no tiene tan buen humor que digamos. Es muy buen tipo, Bryce, muy buen tipo, muy lindo tipo. Vargas Llosa, por ejemplo, tenía un humor espantoso. Nunca lo entrevisté. Me llamaron un día de Anagrama, no sé de quién, que venía Vargas Llosa si quería entrevistarlo. Digo, sí, un premio Nobel, sería idiota no entrevistarlo. Y no lo entrevisté finalmente porque él dijo, sí, le dijeron, porque yo lo he criticado mucho, incluso he escrito cosas duras sobre él, pero él dijo, sí, va a ser interesante. Pero después cuando llegó el momento no vino. Pero también es que tú le dedicaste una columna incendiaria, pues, ¿no? Eso te lo conté. Sí. Cuando estábamos con el que pensionaste, no Vargas Llosa, y me dice, te comunico que ni el escritor ni su hijo tienen sentido del humor, me dijo. Y digo, ¿por qué me decís eso? Porque acabo de leer un reportaje que te han hecho en La República y tú has dicho que Dios visitó Lima y caminó por las calles de Lima y pasó por una librería y estaba toda llena de obras. ¿De quién? De Mario Vargas Llosa. Pasó por un teatro, estaban dando La chica de sal, no me acuerdo ya cómo se llama, de Vargas Llosa. Pasó por el cine y había una película de Vargas Llosa. Y él dijo, le he dado tanto a este hombre, le tengo que mandar algún problema. Y se lo mandó al chico al jovencito. Alvarito. Pero eso es humor. No te puedes molestar por eso. Dice que le dio... Algunos me dijeron, no sé si es verdad. Un tipo tan inteligente como era Vargas Llosa, era brillante. Pero si no tiene sentido del humor, si un tipo no se puede reír de sí mismo, está errado. Y ese es justamente el problema, ¿no? Mucha gente ha asumido a la cultura con cierta solemnidad que creo que no corresponde, porque aleja a la gente de eventualmente el conocimiento. Exacto. Si tú cuentas las cosas con palabras que sean inteligibles a todo el mundo, si le agregas la anécdota o la cosa cotidiana, y después una reflexión, la gente va a crecer, van a tener eso como un motivo de comunicación entre ellos. Pero si tú quieres hablar, ser exquisito, decir cosas que solamente tú las entiendes. Yo he pasado mi vida viajando, he tenido el beneficio de haber sido funcionario de la UNESCO. Y he viajado todo, eso te da una riqueza enorme. Pero yo no estoy diciendo, no. Y encontrás cosas maravillosas. Yo he trabajado en África y disfrutado como un cerdo. Un día estábamos en Benín. Benín, ¿te conté eso de Benín? No. Es el antiguo Dahomey. Y yo tenía un edecán, porque como era el representante de la UNESCO ahí en ese momento, iba con un edecán. Ella era un señor negro, por supuesto, y me acompañaba a todas partes. Y pasó una casa, había mucha gente afuera. ¿Qué es? Un velorio. Y todo el mundo sabía que yo estaba por ahí, pues es una ciudad muy chiquita, la capital.
Y paseábamos por acá, por allá. Yo me recorrí toda la casa y no había ningún cajón ni ningún muerto. Digo, pero ¿cómo es esto? No, lo que pasa es que el señor se murió hace 2 años, porque el rey estuvo en una guerra y cuando le dijeron que su hijo había muerto, le dijo, entiérrenlo, y volvió a los 2 años y lo enterraron. Entonces, estos son los 2 años que ya pasaron desde la muerte de esa persona que yo quería ver muerta. Qué falta de respeto, ¿no? También. He tenido cosas. Un día estábamos comiendo, estábamos en Ghana, en Accra. Estábamos comiendo con un paraguayo, con una brasilera, y con una brasilera, un paraguayo y yo. Alguien más, no me acuerdo más. Y resulta que en Ghana la cosa es así. Estás en un restaurante, en un hotel o en una mesa de café, y si hay una silla vacía, cualquiera se puede sentar. Porque si no hay lugar, todos los lugares se tienen que ocupar. Entonces se sentó un señor y nosotros hablando, más o menos tratando de manejar el inglés raro de Ghana, y un poco en portugués, un poco en español, todo mezclado, que el tipo dice, pero es lindo viajar, preguntó en inglés, ¿no? ¿Es lindo? Sí, claro, los tres dijimos, sí, lindo, sí. Dice, pero más lindo es ser feliz donde uno vive, ¿no? Me parece tan precioso eso. Y el tipo nos reconoció, porque apenas dijeron Argentina, dijo Maradona. Apenas dijeron Perú, dijo Pelé. Y el pobre paraguayo se quedó sin un... El paraguayo se quedó... No tenía ningún conocido. Chilaver, no creo, en ese tiempo no. Ah, Chilaver, tenés razón. Pero puede ser. Pero tú dijiste, acabas de decir algo hermoso, uno tiene que ser feliz en el lugar donde vive. Es precioso. Y tú tienes ya muchísimo tiempo viviendo aquí en el Perú, eres un peruano más. Sí, yo me siento muy cómodo acá, me siento muy querido. Realmente me siento muy querido, me para mucha gente, soy un tipo estaba así. ¡Ya cosa! ¡Qué suerte que lo veo! ¡Oh, no la aguanto más a mi mujer! Digo, me quedé charlando 10 minutos con él para calmarlo, decirle que las mujeres son distintas que los hombres, que hay ciertas cosas o ciertas rivalidades que son difíciles de superar. Y lo tranquilicé un poco. Pero me hizo gracia que no me estaba esperando a mí, me vio pasar a mí, dijo, ¡qué suerte que está aquí! Como si yo fuera una especie de consultor de matrimonio. Pero a mí eso me da mucha ternura, lo cuento con humor, pero me da mucha ternura, ¿no? Hace un par de años, justamente, cuando tuviste este evento en Tierra Baldía, y que fuimos todos quienes realmente te queremos y apreciamos. Me dio una vergüenza eso. No, ¿pero por qué? Pues me da vergüenza. Le digo a Roberto, que estaba Roberto del Águila, querido amigo, digo, Roberto, me da vergüenza, le digo, me da vergüenza. Fueron elogios, no sé, me da vergüenza, ¿no? Recibir elogios, cariño maravilloso, pero los elogios me parecen una exageración, me parecen a mí una exageración, ¿no? Pero sí, o sea, yo recuerdo ahí que tú hablaste cómo es que llegas al Perú por una cantidad de meses y te terminas quedando todo este tiempo. 30 años llevo. He vivido más en el Perú que en la Argentina. Increíble eso, He vivido en Francia, en España, en Perú. Es raro, ¿no? ¿Viniste por la UNESCO? Vine por la UNESCO porque nosotros teníamos... La UNESCO me mandó a mí a las Antillas Holandesas a organizar el Ministerio de la Juventud y los Deportes. He hecho cosas rarísimas. Después te cuento de esas porque son muy divertidas, ¿no? Entonces estaba ahí organizando ese evento, y cuando terminó el evento, yo, a pedido de la UNESCO, dice, crúzate hasta Quito para que veas cómo está el proyecto de alfabetización que teníamos. Me voy a Quito, y en Quito me alojo en un hotel donde eran todos españoles. Y joder, tío, pues hombre, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ver el Machu Picchu. Si no nos conocemos el Machu Picchu, no conocemos nada. Joder, tío, ¿no? Y de golpe me fui con ellos al Machu Picchu.
Y del Machu Picchu pasé a Quito, a Lima, y de Lima pasé a que me robaran todo. ¡No! Me robaron todo. ¿En dónde te robaron todo? No sé, de golpe me quedé sin nada. Ajá. Había cambiado $1000 en Air France. ¿Te acuerdas del Air France Sí. que estaba ahí? Ahí te digo yo, bueno. Y me robaron la ropa, en fin, hasta los pasajes, un lío bárbaro. Llamo, todo está decidido a priori. Llamo a París, porque yo vivía en París en ese momento. Llamo a París y le digo a Silvia, querida amiga, que ya no está desgraciadamente con nosotros, le digo, Silvita, le digo, mandame $1000, por favor, porque me he quedado sin nada de plata. Sí, flaco, te mando, no hay ningún problema. Teníamos una buena cuenta ahí y todo. Y tardaron 3 o 4 meses en llegar los $1000. ¿Puedes creer? ¿Y qué hacías Llegan en el entonces? momento. Claro. 4 meses, 3, 4 meses. Pero durante todo ese tiempo, la gente del ¿cómo se llama? El Museo de Arte Contemporáneo, no, el Museo de Arte, de la cultura, ese que está en MAC. En Lima. Claro. Yo empecé a trabajar con ellos, pero como voluntario. Y ahí es donde hicimos una muy buena relación y empecé ahí fue donde descubrí el secreto de la borrachera. Yo nunca me he emborrachado, pero resulta que se hizo una exhibición y como yo estaba de voluntario haciendo cosas así, de todo lo que me pedían, dice, Guille, ¿podés servir ese pisquito que ustedes tienen así fuerte, pero que medio dulzón, que es riquísimo? Y digo, sí. Y claro, servía uno y me tomaba uno, servía uno y me lo tomaba uno. Cuando me di cuenta, entendí lo que era la borrachera. Ese era el Palacio de la Cultura, porque la borrachera también es parte de la cultura, entonces. Fue increíble. Oye, estaba así, me quedaba así. Me preguntaban cosas y ya. Y me encariñé mucho digamos, cuando tú eres natural, siempre llegas al otro. Y ¿sabés quién es el tipo que más me hace reír a mí? ¿Quién? Yo. Tú mismo. Yo hago una estupidez, una tontería, y lo primero que hace es contárselo a todo el mundo. Me regalaron una tetera preciosa, así fantástica, eléctrica, maravillosa, mis amigos, y estaba con la computadora y dije, me voy a hacer un café. Fui, puse la tetera, todo, a la tetera para calentar el agua, y al rato, cuando ya suponía que el agua estaba hirviendo, fui a buscarlo. Y la que estaba hirviendo era la tetera que se había achicado, era enchufada, era eléctrica la tetera. O sea, la habías puesto a calentar como si fuese una pava. Yo la calenté con fuego, claro. 70 años poniendo a calentar las cosas con el fuego, no podía superar eso. ¿Y dejaste la tetera que se redujera? Se redujera casi nada. Mira, me reí. Y se la conté a todo el mundo. A los 10 minutos todo el mundo sabía que yo había quemado la tetera. Y me compré otra porque era un regalo de mis amigos y me parecía que ese lugar tenía que estar ocupado por alguien. Vamos a llegar a la parte de tus amigos peruanos, que entiendo que son Renato Cisneros, ¿no? Renatito, sí, me está escribiendo todos estos días. Los últimos días hemos estado muy conectados. Tiene 2 hijos, una foto muy linda con su hijita, ¿visto? Muy linda. Porque, claro, o sea, tú llegas aquí al UNESCO y te estás hablando de tus amigos, o sea, actuales, pero tú tuviste a 2 Julios que son importantes. Uno en la historia del Perú y una en la historia de la Argentina y mundial. Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón, sí. Y Julio Cortázar, que los conociste en la UNESCO. Bueno, claro. Pero yo los conocí a Cortázar lo en conocí. París ambos. ¿Eh? A ambos los conociste en París. En París. Fue así, estábamos caminando, mi primer día me recibe un gran escritor uruguayo, no me acuerdo cómo se llama, que nos hicimos muy amigos, me lo ponen como guía para el primer día presentarme a la gente de la UNESCO, y estábamos por los distintos lugares que hay en el edificio, y pasa un señor y le dice mi amigo, le dice, bonjour, homme succès. Buen día, hombre, éxito.
Y el otro dice, pas succès, homme tout sec. Paz de suceso o de éxito, hombre a secas. ¿Se conocen? No. Julio, Guillermo, Julio. Hablamos, estuvimos toda la mañana juntos, lo acompañamos porque se tenía que comprar una corbata. No, porque hay un supermercado dentro de la UNESCO también, con ropa y todo. Tenía que comprar una corbata para una fiesta. Pasamos toda la mañana y cuando volvimos, al mediodía nos despedimos y le digo, ¿pero lo conocías a Julio? No lo conocía. ¿Cómo se llama de apellido? Cuando me dijeron que era Julio, ¿cómo que? Cortázar. Cortázar. Me quería cortar el cuello. ¿Lo conociste a Cortázar? Claro, era un tipo encantador. Y después lo veíamos todos los días. Hola, Julio. Me daba vergüenza decirle que ni siquiera lo había reconocido. Ahora, pero tú eres alto. Cortázar era más alto todavía. Sí, un poquito más alto que yo. ¿Y cómo era? O sea, en era su trato, encantador, era un tipo simpatiquísimo, muy simpático, muy fresco, no sé, yo, por lo menos con nosotros, pues la gente es un poco como tú eres con ellos. Claro. Y yo le pedí perdón después, le dije, oye, disculpame, no tiene importancia, no, por Dios. No, o sea, ya en ese momento, Julio Cortázar, además, figurón del boom latinoamericano. Era súper figura. Y ahí, en esa época se carteaba con Vargas Llosa. Vargas Llosa contó un día que había estado con Julio y su mujer, y que estaba convencido que todo el sketch que hicieron ellos de pelea o de discusión estaba preparado. Dijo, fue extraordinario, decía, era un placer, ¿no? Eso lo decía Vargas Llosa, fue un placer escucharlo, era como una pelea, pero no sabían si era en broma o en serio, y la pasaron fantástica. Era un tipo encantador. Conocí muchísima gente extraña en la UNESCO, un presidente de México, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era lo natural, ¿viste? Hablar varios idiomas y simultáneamente conocer personalidades extraordinarias. Entre ellas a Julio Ramón Ribeiro también. Julio Ramón, yo tenía la oficina acá y era como estamos nosotros dos así, pero con una pared por medio. Yo tenía la oficina al lado de él, porque era secretario de la Embajada del Perú en la UNESCO y yo era miembro del Comité de Coordinación del Servicio Voluntario Internacional de la UNESCO. Y tuvimos un proyecto juntos y lo conversábamos y él me venía a buscar y dice, vamos a hablar, y nos íbamos. Y yo decía, ¿qué será este flaco fumón, no? Qué simpático que es. Cuando llegué acá me enteré, pero este flaco yo lo conozco, le digo. Y era Julio Ramón Ribeiro, encantador. Me lamenté porque ya se había muerto porque quería ir a la casa a darle un abrazo. Hubiese sido porque él estaba viviendo, no sé, por los Barrancos. En Barrancos, sí, efectivamente. Y yo tenía ganas de ir a darle un abrazo, porque nos habíamos hecho, no te digo grandes amigos, pero habíamos tomado varios cafés juntos, que era un fumador empedernido, ¿no? Me imagino que sí. O sea, tú me dices Cortázar, me dices Ribeiro y me mencionas Bryce. O sea, yo pienso también en estos grandes nombres de la literatura que uno ha conocido solamente por libro, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad después de conocer a Bryce, pero no he podido entrevistarlo. Germán Coronado, una vez más, la invitación para poder en algún momento traer a Alfredo Bryce aquí al programa. La única manera va a ser de repente a través de la Ouija, ¿no? Tener que hacer una. ¿Porque no le gusta a él? No, o sea, en realidad no está dando tantas entrevistas. Alfredo vive en su casa ahí en Punta Negra, me parece. Ah, claro. Ahí vive. Pero tú has compartido muchísimo con Alfredo. Sí, pero no me acuerdo. Es que he hecho tantas cosas acá tan raras, tan distintas, he estado con tanta gente, y como no los conocía de antes, digamos, el trato era diferente, porque siempre que tienes una persona que tiene un pasado histórico importante, de alguna manera calza más en tu memoria, ¿no? Claro. Pero de ellos no me acuerdo. Bryce es el autor de... Un mundo para Julius. Sí. Bueno, qué horrible. Un día fuimos a
a un lugar y me encontré, yo me olvidé el nombre de él. Y le pregunté, no sé, ¿cómo era este tipo? No se lo vas a preguntar, nadie pues te mata. Era encantador, era muy, muy simpático, ¿no? Me imagino que sí. 30 años en el Perú, muchísimo tiempo haciendo entretenimiento cultural. ¿Cómo surge la idea de hacer Informalísimo? Bueno, a mí lo que pasa es que me impactó mucho en mi llegada al Perú. Lo primero que hice fue que estuve con el actor argentino que vivía acá. ¿Osvaldo Catone? No, Osvaldo no, Catone, no era. Con Catone sí hicimos buenas amigas, era un tipo, se podía conversar con él. ¿Cómo te va? Para la mierda. Estaba enojado. Era un tipo simpático, Catone. El otro que trabajó conmigo al principio. Pero después, como era un poco, se había peruanizado en cuanto a los horarios, ya no era tan puntual que no me llegaba a la radio, lo estábamos haciendo en Estéreo Lima 100. Uh-huh. Y yo empecé a hacer el programa solo. Y ponerme a mí un micrófono, bueno, te das cuenta que no tengo mucha dificultad para hablar, ¿no? Entonces, he sido un lector apasionado, he pasado toda mi vida, mi madre es profesora de literatura, he leído, todo Pío Baroja, los grandes de la literatura española, bueno, Germán Gess, que ha sido mi super maestro. He leído como un sediento saliendo del desierto, ¿no? Pero tomando agua. Y he disfrutado muchísimo de eso. Me resultaba muy lindo poder conversar con gente distinta, ¿no? Pero nunca consideré todo eso como un salto para ser conocido, ese tipo de cosas, no. Me alegra, me tratan mucho cariño, chao, ya cosa, ya. Me dice un montón de gente, ¿no? Es lindo, es simpático. Pero nada más, no somos importantes porque nos saluden, ¿no? Es simplemente un saludo y es muy lindo darle un abrazo. El otro día me pasó esos tipos, viste, que no se han bañado nunca, esos que viste que están así parados en un lugar así, y yo estaba con Abel Ullamis, que trabaja conmigo, y mira cómo te mira ese tipo, así cosa, y él cuando yo lo miré dice, ¡ya cosa! Y yo me acerqué y le di un abrazo. Una baranda, pero... Sí, yo como no le iba a dar un abrazo, le di la mano así, nos dimos la mano, que ya la tenía cubierta de no sé qué, y me abrazó, y ¿cómo le vas a negar un abrazo a un ser humano? Y después salí pero ahí el que se emociona soy yo, Uh-huh. Se emociona, digo, pucha, le he podido movilizar las emociones a este tipo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Es que eso es a lo que voy, ¿no? O sea, por ejemplo, tú cuando hacías Informalísimo, y de hecho me encantaría recuperar muchas de las entrevistas que hiciste en Informalísimo, porque lo que encuentro son fragmentos. Hay una entrevista tremenda que le haces a César Hildebrand. Tenemos muy lindas entrevistas. Creo que yo no tengo guardada nada, no guardo nada. Es además un tipo bastante desprendido con las cosas. ¿Yo? Sí. Sí, que usen lo que quieran, lo que quieran. Hildebrand es un tipo fantástico. Yo tengo un gran aprecio con él. Siempre fue muy, muy, muy noble. Era duro César, ¿no? Pero es muy divertido cuando tú le sueltas el momento rígido. Es un tipo muy divertido, con observaciones siempre oportunas. A mí que una cosa que a mí me emocionó mucho, desde Chile habían mandado un remedio a Perú, no sé qué laboratorio, y habían mandado el remedio y me llamaron de ahí para decir si yo podía hacer la publicidad. Entonces, bueno, pero mándenme la información del remedio, porque no hago publicidades yo así, contadas naturalmente, si no tengo información. Y me mandaron un libro de Chile y me leí todo. Y
resulta que cuando el remedio se vendió acá, lo bombearon. Si le redujeron el poder que tenía, no sé. Y Hildebrand dijo, ¿cómo se habrán sido de hábiles que hasta al pobre Giacosa al pobre Giacosa lo engañaron, ¿no? Claro. Y a mí me emocionó mucho eso, me dio mucha ternura, ¿no? César es un tipo muy, no sé, es un placer conversar con él, ¿no? Es un placer. Y es muy inteligente, es muy brillante, muy. ¿Tú lo has entrevistado? He también mandado varias veces la solicitud para tenerlo acá. Sí siento que es una entrevista para la cual debo prepararme especialmente, porque sé que, o sea, yo tiro una, César Hildebrand me va a tirar 5. Ah, no, sí. O sea, hay cosas para las cuales sí, o sea, así como, y eso es algo que yo siempre digo, porque aquí vienen personas que usualmente siempre publican libros y tengo que leerlos, o sea, no puedo ir desarmado. Claro. Es como ir cojo o manco pues a jugar un partido de fútbol, ¿no? O de vóley. O de vóley, ¿no? O como tú alguna vez, creo que muy hábilmente también transmitiste un partido de ajedrez por radio. ¿Ah, sí? Dijiste, y aquí vamos a ir, y no me creyeron, con un partido de ajedrez por dedo, la final del Mundial de Ajedrez, y sonaba. Un genio, Guillermo. Hemos hecho cosas locas, ¿no? O sea, eso era informalísimo, y de verdad, por eso te digo, o sea, yo prendía Canal 7, y claro, yo tenía que 11 años, 10 años, y probablemente mis referentes culturales en ese momento venían, en el caso hay que asumir que tenías el privilegio de tener cable, y veías películas, pero no veías televisión cultural, ¿no? La televisión cultural de inicio de los 2000, de fines de los años 90, estaba enteramente dominada pues por la farándula y los deportes, ¿no? Sí, es más, hoy día me atrevería a decir, con muchísima pena, que la televisión cultural en circuito comercial ha completamente desaparecido, salvo honrosas excepciones. Por ahí sucedió en el Perú, alguno que otro programa en Canal 7, pero no hay nada parecido a Informalísimo. No. Lo que pasa es que la gente se formaliza. Vos le pones un micrófono adelante o una cámara con más fuerza que el micrófono y inmediatamente como si le metiera un palo... ¿no? Y se quedaba así. Espérate que me estoy acomodando. Sí. No, yo con el que teníamos unas preciosas entrevistas ha sido con Toledo. Me da mucha pena. Alejandro Toledo. Sí. Toledo le digo, un día estábamos con él, su señora y yo, conversando en la radio, ¿no? Y le digo, mira Alejandro, yo siempre uso tus técnicas, siempre uso lo que tú haces, Sí. Ah, gracias, muchas gracias, pues le hablaba así, muchas gracias. Sí, le digo, pero las uso para decirle que no las usen porque no sirven. Y ahí a la señora de Toledo, a Elian Karp, que era un amor de gente, le agarró un ataque de risa que tuvimos que cortar, pasar a las publicidades porque no podía parar de reírse. Elian Karp ya estaba... Antes, ¿no? Mucho tiempo antes yo estaba comiendo en un restaurante en los que tenía canje y de golpe éramos 3 o 4 y llega una persona así a mirar y otros más, y era gente de la policía. Digo, va a venir alguien importante. Y efectivamente era Elian Karp. Y vino con el antropólogo más famoso del Perú, no me acuerdo de los nombres, ¿no? Un antropólogo, gente que éramos amigos, pero los había entrevistado. Y se pusieron una mesa aparte, pero era una habitación con dos mesas. Y se acerca el antropólogo, que era muy buen amigo, y me dice, Guille, la señora te quiere conocer. Y yo le digo, bueno, encantado, ¿no? Entonces fui y ella me dice, ¿qué soy yo? ¿Comunista? Dime, ¿qué soy yo? Y yo le dije, ne vous en faites pas, madame. Que querría decir, no se caliente, señora. Y ya cuando le contesté en francés y con toda ternura, hicimos una relación muy linda. Era una mujer encantadora. En la Argentina no hubiese llamado la atención, pues son más brutos
para hablar, ¿no? Pero es un encanto de persona. O sea, este problema, por ejemplo, de el choque cultural entre los argentinos y los peruanos, yo siento que los argentinos son mucho más toscos para decir determinadas cosas. Ah, sí, no te quepa la menor duda. Y mucho de tu sentido del humor a muchas personas no le cayó bien. ¿Le cayó bien? No, digo, a algunas personas no les caía bien. Ah, es posible, entiendo. Pues yo no decía palabrotas. No, o sea, pero me refiero que tenías o sea, tienes, todavía la gente lo está comprobando, una facilidad de sarcasmo sí. alucinante, ¿no? Mira, tengo 87 años, flaco. Sí. Y me importa 3 pitos morirme, no. Ahora que está de moda que la muerte no existe, ¿lo has escuchado al español ese? Sí. Es fantástico. Pero tú sabes que mientras él estaba haciendo eso, yo estaba estudiando el libro tibetano de la vida y de la muerte. ¿Te refieres a Jesús Maestro? El español, dices. El español es Saavedra, creo que sé. Ok. Es fantástico. Y él cuenta que estaba operando, terminan de operar, y se les muere el paciente. Eran 4 médicos. Se ponen a tomar un café y de golpe el muerto dice, ¿y a mí por qué no me invitan? O una cosa parecida. Y a partir de ahí empezó a hacer investigaciones porque el tipo, mientras ellos lo consideraban muerto, el tipo había paseado por todo el hospital y le contó, y ellos fueron a comprobar y dijeron que exactamente que había estado ahí, un montón de cosas así. Y la idea es, somos energía. La energía se transforma en materia. Y la materia es este cuerpo que tengo acá. Pero no, este cuerpo no soy yo. Yo soy algo que está atrás mío, ¿no? Yo soy una parte de esto. Y es fantástico. El hombre no llegará a Dios a menos que vuelva a nacer. Está en la Biblia. Eso es fantástico. Pero yo soy más bien budista. Y en todos los libros de budismo se explica esto de la muerte y de la reencarnación. Estamos para siempre. Eso me tranquiliza muchísimo. Chao, viejo. ¿No? Oye, gente que ha muerto, hay cantidad de libros de gente que ha resucitado debido a la existencia de nuevos remedios y cosas así. Dice, ¿por qué me trajeron de vuelta? Casi todos protestan. Estaba en un lugar precioso, donde había espiritualidad, todo lo hermoso de lo que cuenta la gente que ha muerto. Y si le perdés el miedo a la muerte, tenés un hándicap de vivir con más tranquilidad el resto de tus vidas. Pero te lo digo en serio, tomátelo en serio porque... Sí, lo te estoy escuchando con prístina atención, ¿no? No, ya sé, prístina. Qué palabra rara, ¿no? Sí. Porque sabes algo, o sea, te decía este tema del humor también. Sí. Porque tu libro, que se llama Crónicas de un despedido crónico, sí. Aborda justamente este historial variopinto, diverso, que has tenido de despidos, porque mucha gente por ahí no se banca tanto lo que tú puedes decir o lo frontal que has sido a lo largo de tu vida, ¿no? A mí me parecía, no sé, ahí tengo historias fantásticas, son graciosísimas. Yo estar en una radio sin baño. Esa cuéntala, por favor. Sí, la radio sin baño. ¿Por qué? El director de la radio era un señor un poco caprichoso, era muy religioso y se enojó con nosotros alguna vez porque Carlos Bejarano hizo una mención de una ficción sobre la cara de Jesús que a él no le gustó, en fin. Y él un día decidió que la gente no va a la radio para ir al baño. Es verdad. Digo, sí, claro, por supuesto, nadie viene acá para ir al baño. Tampoco van a ver el fútbol para ir al baño, tampoco van al teatro para ir al baño, ¿no? Pero van al baño. Y lo suspendió. Bueno, yo me envicié por un tiempo con el supositorio. Porque yo siempre iba al baño a hacer mis necesidades, como dicen. Iba al baño a la mañana y mi programa empezaba a las 7. Entonces tenía que hacer sí o sí antes. Claro. Entonces elegí el supositorio como el compañero de trabajo. Bueno, pero es horrible.
Y ese día, que un día me dio diarrea, sí, y me tuve que ir a la terraza de la radio donde estaba la señora que ejercía la secretaría. Digo, señora, présteme su baño. Dice, no, tengo que consultar. Señora, me estoy... no. Dígalo nomás. Cagando, sí, señora, me estoy cagando. Ay, todos los argentinos son iguales, me dijo. Digo, no, hay varios secos de vientre, y les aseguro que hay muchos secos de vientre. En la Argentina hay muchos secos de vientre, en el Perú también. Y te metiste. No me metí, le dije, me estoy. Y me permitió un bañito de madera, así cualquiera, no, yo no. Y a la tarde me habla el tipo, hay que tener, ¿cómo me dijo? Hay que aprender a controlarse, me dijo. Uh-huh. Pero ¿cómo me voy a controlar eso, don Ricardo? Le digo, ¿cómo me voy a controlar eso? Le digo, no sé, no puedo controlarlo. Estaba indignado, porque era un día que había tenido diarrea. Pero ¿con qué piensa? No sé con qué piensa, no sé. Ahí cuento otra muy linda, que es que salíamos con Carlos, cruzamos la calle y pasa un auto y se baja de un auto un señor morocho, oscuro así, y estaba, muy bien, así se hace televisión. Y yo no lo conocía, el señor nunca lo había visto en mi vida, pero Carlos Bejarano estaba así, como si hubiese visto a la Virgen María acompañada por San José. Está así. ¿Sabes quién es? Me dice, no. ¿Cómo se llama el grandote? No me digas que era Augusto Ferrando. Augusto Ferrando. No. Digo, para mí fue como yo sabía que Augusto Ferrando tenía tanto peso, era como si me hubiesen dado la nacionalidad, como si me hubiesen... no sé, fue precioso. O sea, me estás diciendo que Augusto Ferrando los detuvo, se bajó de su auto y les dijo, así se hace televisión. Así, sí, lo felicito. Y ahí lo invitamos y vino, hicimos un programa maravilloso. Nos Tienes hemos que contarme reído. ¿De qué hablaron en ese programa? Pero cómo había contratado a la gringa Inga y a todos ellos. Contó, no me acuerdo mucho porque era una cantidad de anécdotas. Es muy simpático. Después nos hemos ido al sauna juntos, hemos ido a comer juntos a un restaurancito por ahí en Miraflores. Yo tenía una gran simpatía con él. Era muy sano, era un tipo inteligente, además, muy, muy inteligente. Yo tenía mucha simpatía por él, me parecía un tipo muy auténtico, era muy auténtico. Y quería a la gente, no es que la odiaba, ¿no? No es que eso que le voy a dar un premio. ¿Quién me trae dos, no sé, cualquier cosa que él pedía? Y había gente que se llevaba cosas raras para ver si él las pedía. Era un tipo muy inteligente. Estaba llena la sala, estaba llena. Bueno, pero en la entrevista con nosotros estuvo con nosotros nomás. Pero la relación se hizo muy linda, muy, muy buena relación con él, muy buena. Él es auténtico, no está poniendo cara de idiota para ver que para que lo miren o lo aplaudan, ¿no? Hay mucho de eso ahora, ¿no? Ay, Dios, sí. No sé, yo creo que habría que suprimir los espejos por un tiempo. La vanidad es tan triste la vanidad. Bueno, así como antes había gente que hacía de todo por rating, ahora hay mucha gente que hace de todo por likes y por visualizaciones de videos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves tú eso? Eso pierde naturalidad. Yo siento que es poco natural, no es como estamos haciendo ahora esta nota tú y yo, ¿no? Es como una cosa que está preparada, ¿no? Pero te conviene ponerte así, ponerte asá, ¿no? Por tu postura, usar estas palabras, usar aquellas otras, ¿no? Pero siento que no es natural, no es fresco. Yo cuento cosas ahí a veces en ¿cómo se llama? La computadora. Sí, te he visto en TikTok también bastante. Esas son divertidas. A mí la del TikTok me divierte mucho. Hay una que me encantó, que era de la zarina. La zarina era cuando no había el zar. La zarina era la esposa del zar, que era el zar de todas las Rusias, ¿no? No era Putin, no era el zar de todas las Rusias, era otro. Y resulta que la zarina tenía una amiga. La amiga de la zarina seducía a los
poderosos cosacos del ejército ruso y, después de haber pasado un momento de espléndido calor humano entre ellos, le comunicaba a su majestad la zarina cómo tenían esto de cambiarlo por una risa, bueno. Pero cómo tenían. Asúmanlo ustedes como quieran. Y después la zarina se acostaba con el que la tenía también. Es fantástico. Mira, esas se han reído, me han escrito un montón de gente. Dice, qué bueno. Y era verdad, ¿eh? Era verdad. Ahora, muchas de estas cosas tú las sacabas de un libro. Bueno, hay un libro de, sí, la historia del humor, una historia del humor, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, pues es divertidísimo, te cuenta cosas fantásticas. Pero muchas de ellas sí, no eran vivencias mías, ¿no? Pero me preocupaba en encontrar cosas que entretuvieran a la gente, porque hay mucho dolor. ¿Tú no ves que la gente anda con cara de rabia por la calle? Y la gente no solo eso, ¿no? O sea, cuando mucha gente me dice a mí, Gianfranco, pero ¿por qué apostar por contenido cultural? Yo digo porque siento que el contenido cultural y en sí el academicismo le ha hecho muchísimo daño a la difusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se queda encapsulado en una burbuja, no sale de ahí. Y cuando sale, la cultura compite con el entretenimiento. Entonces, yo no culpo a esa persona que vive precarizada, que pasa 8 horas trabajando, 2 horas de ida además para ir al trabajo, 2 horas de vuelta, sufre muchísimo y quiere reírse. Al final del día quiere despejarse. Sí. Si nosotros podemos hacer un caballo de Troya y disfrazar la cultura dentro del entretenimiento, ¿por qué no? Pero eso es fantástico, claro. Ese es el caballo de Troya que habría que... Es una buena idea lo del caballo de Troya, ¿eh? Yo le digo traficar. Mirá que le jodió la vida a los troyanos. Los troyanos, ¿no? Pero fue fue un éxito, ¿no? Bueno, ahí está Ulises, pues, ¿no? Ulises. Vos sé que me regalaron bueno, no me acuerdo. Yo leí la Ilíada y la Odisea. La Odisea no la había leído todavía, la estoy leyendo ahora. Era como un agujero en mi historia, porque había leído la Ilíada y me enamoré. ¿Conoces la Ilíada? Sí, ¿no? claro que sí. ¿Has leído la parte, la Ilíada? A ver si me acuerdo un poco. Bueno, o sea, mientras te vas acordando, yo te tiro una, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, o sea, ustedes quieren saber el porqué de la condición humana, vayan a los griegos. De hecho, los griegos, o sea, el primer concurso de belleza de la historia se realiza en Grecia, ¿no? Atenea, estaba Afrodita y estaba Hera, compiten por una manzana que les tira, para mí, la Magali de su tiempo, que es la diosa Éride, la diosa de la discordia, ¿no? Sí. Y la primera gran corrupción ocurre ahí. También el Odebrecht griego se lleva a cabo ahí y la víctima es Paris, evidentemente, que tiene que decidir en torno a una serie de sobornos que cada una de estas diosas le hace, ¿no? Y se produce también por una infidelidad. ¿Qué cosa más humana que la seducción y el ceder frente a los encantos de algo prohibido, ¿no? Muy, muy, muy buena interpretación, muy buena. Hay un libro que está en la biblioteca de Richepont, es la Argentina, Richepont, que es toda la historia de la mitología griega, pero con todas las fotos imaginables sobre toda la cultura que ellos han creado, ¿no? Es preciosísimo, preciosísimo. No, yo estaba tratando de recordarme las primeras estrofas de la puesta en verso, la Ilíada, ¿no? No me acuerdo, ahora no me acuerdo. Lo habré dicho 1000 veces, pero no me acuerdo. Estos 87 me están poniendo nervioso. No. Porque hace poco estuvimos con un señor que fue profesor universitario, el papá de Abel. Okay. Estuvimos tomando café en casa
Y empezamos a recitar eso. Y él también lo sabía de memoria, ¿no? La pasamos muy bien, dos viejos recitando la Ilíada. Es precioso, es precioso. Ay, no me acuerdo. Pero bueno. Ya va a aparecer. Tranquilo. Ya va a aparecer, sí. Cuando salgo de acá... Igual se edita, tranquilo. Así que es todo así. Pero sí, o sea... Y yo me acuerdo también muchísimas veces... A veces a mí la gente un poco que también me aturde y creen que leer es como brindarle a la gente una suerte de receta mágica que va a funcionar para todo el mundo. Yo siento que la gente tiene que encontrarse con sus lecturas. Y una de las lecturas que a ti te marcó muchísimo, por ejemplo, es El lobo estepario, sí, de Hermann Hesse. Sí, bueno, no, Hermann Hesse fue todo. Y todo empezó, venía el embajador de Argentina en la India, fue a dar una conferencia en Rosario. Y yo fui con mi madre, con una amiga de mi madre y un amigo mío. Y después era un filósofo, el doctor Fatone. Cuando terminó, yo tenía 15 años, 14. Y dice, ¿por qué no lo acompañan al doctor Fatone hasta el hotel? Al Hotel Italia, en Rosario. Y le digo, bueno, va fantástico. Y fuimos y el doctor Fatone nos invitó a tomar un café. Y yo le digo, ¿qué puedo leer, doctor Fatone? Y ahí me hizo que estaba Demian, Narcísico el Mundo. Lean Narcísico el Mundo de Hermann Hesse, que es un libro excepcional. ¿No lo has leído? No. Ah, es fantástico. Sé lo de Narciso, pero no lo de Es fantástico. Narcísico el Mundo es fantástico. Es un libro fantástico. Y bueno, y de ahí empecé con Hermann Hesse a leer ese tipo de literatura. Pero mi mamá leía mucha literatura budista, del Yogi Ramayaraka. Y después yo seguí leyendo eso también, que es fantástico. La cosmovisión que tienen los orientales nos hace ver muy chiquitos a nosotros mismos, ¿no? Ellos creen realmente, pero creen. Y cuando tú crees, atraes aquello que crees. Pero es verdad. A mí me ha pasado montones de veces de sentir que estoy vacío de golpe y de golpe lo que necesito es esto y es lo que yo necesito, lo que aparece, ¿no? No hablo de plata ni nada, no, hablo de cosas que tienen que ver con el afecto, con todo, pero incluso hasta con momentos muy, muy malos económicamente. Y han aparecido ayudas que yo digo, no se preocupen, va a ver cómo se arregla. Y se arregla. Tú atraes lo que necesitas, pero no para ti, sino para todos. Cuando pido algo para mí, no lo pido, simplemente pienso algo para mí, no funciona. Pero si es algo para todos, sí funciona. Y eso es budismo puro, ¿eh? Es budismo puro. De hecho, he tenido el placer de tener lo que se llama una meditación espontánea. Y es fantástico. Cuando tienes una meditación espontánea, de golpe no eres tú. Yo estaba yo creo que te lo he contado, estaba en un, ¿cómo se llama estos lugares donde viven los curas? En un retiro. En un retiro, sí, estaba, pero no había nadie, ¿no? Habíamos hecho una reunión, porque había habido un curso que patrocinó la UNESCO y habían venido de todos los países de América Latina las personas que conservan la cultura pasada, ¿no? Fue fantástico. Y como yo era el veedor por parte de la UNESCO, me quedé solo en el hotel la última noche y le digo, váyanse, le digo, si yo tengo que firmar todo eso, porque había cuestiones de dinero y todo eso, y yo era el representante de la UNESCO y tenía que hacerlo. Y se fueron todos, y el portero me mira a mí con una cara de dolor y me dice, y digo, ¿por qué? Si me dice cómo se cierra la puerta, yo la cierro, sé cerrar puertas, le digo, igual que cualquiera, me dice así. Me quedé solo en el convento a las 2 de la mañana. Termino de hacer todo, salgo a caminar por los pasillos. Afuera llovía,
todo era como violeta y adentro había luces amarillas. Era una cosa rarísima. Voy caminando y de golpe me quedé fijo, así, no sé, así, y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, pero no a llorar de tristeza, a llorar de alegría, porque había encontrado lo que los budistas llaman el verdadero sentido de la vida y del funcionamiento de tu cerebro. Pero no pensé nada de eso, simplemente lloré, fue una cosa, sentí un placer tan desmesurado, y salí de ahí. Después salí así, estaba de feliz. Cuando llegué al hotel, todos me miraban, me decían, ¿qué te pasó, flaco? Digo, nada, estuve acordándome de algunas cosas, pero fue maravilloso. Y después eso se llama, lo estuve averiguando, cuando tú meditas, yo no estaba meditando, se llama meditación espontánea, que es cuando tú tienes conciencia real de qué sirve tu cerebro, para qué está tu cerebro, no está para tonterías, ¿no? Es fantástico eso, ni para que te saquen fotos. Es precioso todo eso, pero lo que sentí es maravilloso. Pero después me pasó de nuevo, cada vez que voy al Cusco me pasa. Pido un café, tomo el café, me levanto y me agarro eso. Y yo digo, se me va a creer que estoy loco, porque tipo llorando así al lado de su café. Estaba parado, yo me quedé parado así, con la mano así, hasta que más o menos sentí que podía salir. Es medio raro, es medio raro. Pero y ahí averigüé que se llamaba meditación espontánea. Porque no sé meditar, no logro alcanzar a meditar así voluntariamente. Meditas en situaciones que se crean en espacios especiales, en un momento de emociones particulares tuyas, ¿no? Donde no hay mezquindad, donde donde eres parte de un todo. ¿Sabes? En estas meditaciones, por ejemplo, ¿te ha venido algo a la cabeza que te hubiese gustado hacer y tú dices, bueno, ya, o sea, no lo voy a poder realizar todavía? No, yo me sentí, ahí sentí lo que era la plenitud. Sentí una sensación de plenitud tan grande, era tan hermosa, no tenía nada, pero sentí una felicidad, una felicidad que era arrolladora con respecto a las felicidades sentidas antes, ¿no? Era fantástico, era como de golpe decir, para esto estás acá, ¿no? Fue muy hermoso. Me pasó varias veces, me pasó también en un convento en Londres, frente a un obispo de la iglesia inglesa, y estaba mirándolo, mirá el cajón ahí, y me vino la misma sensación. Ahora, no quiere decir que tiene que ver con muertos, no, tiene que ver con vida. Pero lo que yo aprendí es que lo que dije antes, si tú vives pidiendo para ti, no sirve. Si tú vives pidiendo para todos, sí sirve. Pero no para ser tú el líder, ni... Un poco mi conducta es esa también, ¿no? Claro. Ni el líder, ni ni nada. Simplemente atraes con esa sensación, esa fuerza inmensa del cerebro. Tenemos 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas. No hay nadie que sea bruto. Bueno, habría que decirle eso a Donald Trump, ¿no? Ay, por Dios. Bueno, ese no tiene 100.000, ese creo que tiene un jugador menos, ¿no? En la cabeza. Yo creo que sí. Ahora ha leído que dicen que el hijo es el anticristo. ¿Y crees que sea cierto? No tengo idea, pero es un tipo complejo, ¿eh? Sí. Y bueno, pero aparte se lleva bien con Milei, por Dios. ¿Tú lo viste la cara que tiene? Sí. Sí. Es una cara de loco. Pero todo anulado. Ha dejado 400.000 personas sin trabajo. Es una cosa. Las cifras son delirantes, ¿no? A los jubilados no les ha aumentado nunca nada y no tienen cómo comer.
¿No has vuelto a la Argentina recientemente? No puedo porque digo, ¿qué voy a hacer en la Argentina? Yo no puedo. Puedo ser un militante político, pero ante esta situación no sé, hay como una idiotización natural, ¿no? Pero eso también es una tendencia mundial, ¿no? La idiotización. Sí. No, sí. Esto también lo decía un compañero tuyo en Televisión Nacional del Perú, Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio era amoroso. ¿Qué te acuerdas de Marco Aurelio? Mira, yo tengo una anécdota con él que me emocionó mucho, que fue una cosa. Yo tenía mucha simpatía por él. Era conmigo era afectuoso, no era un tipo cariñoso, digamos así, pero era un tipo afectuoso, conversábamos mucho, nos reíamos mucho. Teníamos las oficinas al lado prácticamente, la pasábamos muy bien. Y un día fue la representante de la que era ministra de Turismo acá, una mujer muy linda, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una mujer muy linda. Y también la acompañó Roberto del Águila, que trabajaba ahí. Y me dice, oye, vamos a ver la entrevista que le va a hacer Marco Aurelio, me dice Roberto, ¿no? Vamos, fenómeno. Y nos sentamos, y en un momento dado, Marco Aurelio, que tiene unas manos muy grandes, ¿no? Marco Aurelio siente que la ha ofendido a esa mujer. Dijo, usted la ha ofendido. Y ella le dice, un hombre con unas manos tan hermosas como las suyas jamás podría ofenderme. Y Marco Aurelio, perdón Marto, no te enojes, se puso colorado. Me emociono de contarlo, me emociono porque... O sea, fue un acto natural, espontáneo y humano. Y humano, y se puso colorado, se me cayó la lágrima. Yo lo quería mucho, Marco Aurelio, era muy buena persona, y cuando murió, bueno, fui por supuesto al velatorio, todo, pero resulta que la gente no conocía a la familia de Marco Aurelio. Y cuando llegué yo era la familia de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio me habían visto montones de veces en la televisión juntos. Y se me acercó un grupo de gente del pueblo realmente, y de otras ciudades a veces. Es decir, ¿le podemos cantar? A mí me preguntaron, estábamos en el ministerio, y me preguntan a mí, ¿le podemos cantar? Sí, le digo, por supuesto. Y se pusieron a cantarle en quechua, alrededor del cajón de Marco Aurelio, cantando en quechua. Una emoción fue fantástico, fue una cosa, para mí fue, aparte que me tomaran a mí como intermediario, ¿no? Una cosa tan linda, con un último regalo. Y sabes, tengo una foto, nunca no la puedo encontrar. Arriba detrás del muerto generalmente hay una cruz o una estrella de David, ¿no? ¿Sabes lo que había atrás? Así como está tu cabeza, pero del techo, ¿no? Uh-huh. Una flecha que decía salida. Muy de Marco Aurelio. Muy de Marco Aurelio. Sí. Era un... ¿Tú lo has entrevistado? Me hubiese encantado. Me hubiese encantado. De hecho, alguna vez, y esto también lo he contado en Dudas Eternas, tuve cierta proximidad de él por un hecho muy particular. Pasa que yo tenía pensado en algún momento escribir una novela que relatara la historia de mi familia, o sea, un poco rastreando, voy a irme un poco en YOLO con esto, pero bueno, ¿qué importa? La historia de mi familia, descubrí que ellos venían del País Vasco y particularmente de un pueblo muy chiquito que se llama Ereña, que está al norte de Álava. De ahí vienes tú. Entonces, de ahí vienen. Entonces, quería hacer la historia porque muchos de mi familia, desde que salieron de este pueblito vasco hasta aquí, eran todos sastres, hasta mi bisabuelo. Y con mi abuelo muere la tradición y quería escribir una novela que se llamara Desastres, ¿no? Desastres. Entonces quería recrear un poco el lenguaje de la época, tanto desde que salieron como para el tiempo en el que llegaron y se asentaron aquí en el Perú.
y veía el programa de Marco Aurelio a veces, confieso, a veces, no siempre. Eran a veces largos, soliloquios interminables en los que eventualmente divagaba. Y ponía su correo electrónico abajo. Y yo le dije, don Marco Aurelio, mire, tengo esta curiosidad. Y Marco Aurelio Negri me respondió. Y eventualmente me dejó una nota y dijo, cualquier cosa, o sea, puede acercarse usted al set, grabamos tal día, o sea, usted puede venir y me doy un tiempo y le aclaro más esta situación. Ok, dije yo. Fui y me acuerdo que lo primero que veo es un hombre muy alto y con una facilidad de palabra alucinante, pero apagan las luces y el tipo se quedó renegando solo. Sí. Una cosa impresionante. Y cuando sale, yo le digo, Marco Aurelio, soy muchacho, y él con su voz, como siempre, ¿no? A ver, muchacho, a ver, ¿y por qué a ti te interesa eso? Más o menos le conté. Y él lanza una frase lapidaria, pues, ¿no? Bueno, alguien inteligente en medio de tanto idiota, medio tanto imbécil, ¿no? A ver, anota. Y me dijo, y me dio una serie de libros que eran muy difíciles de conseguir. Me encantaría tener esos apuntes, caray. Pero sí. Yo me acuerdo que cuando te visité en tu casa, tú me contaste una anécdota de Marco Aurelio alucinante, y fue que estaban en maquillaje y tú te posaste por atrás, le pusiste las manos encima y Marco Aurelio se encogió como un bebé. Y así me dijo, buenas noches, ¿cómo está? y yo le digo, ahora me tratás de usted, pues nos tuteábamos con Marco Aurelio, éramos de la misma edad prácticamente, nos tuteábamos. Ahora me tratás, no, porque el virrey Amat me contó una historia del virrey Amat que no tenía nada que ver con el tuteo. Sí, creo que si le cambiamos una palabra a lo mejor sí, pero una letra. Era una biblioteca andando, Marco Aurelio. Era fantástico, sabía muchísimo. Conmigo hablaba muchas veces de política. Uh-huh. Hacíamos algunos intercambios de cosas que él no estaba muy informado en cuestiones políticas. Pero yo tenía mucho afecto, no tenía una muy buena, no había competencia, nada. Lo he entrevistado varias veces. Es que lo único, a mí me hacía gracia verlo entrar a veces con él y la empleada atrás con su bolsita, con los libros y las cosas, me daba ternura, ¿no? Pero era una persona. Yo nunca lo visité en su casa, pensé que éramos prácticamente vecinos, pues vivíamos muy cerca. Claro. Pero no le gustaba llevar a nadie a su casa, ¿no? Era un tipo bastante hermético. Sí, hermético. Además, sí, ¿no? Hermético. Pero aportó muchísimo, creo que le debemos mucho a Marco Aurelio. Yo desarrollé con él una relación afectuosa, ¿no? Uh-huh. Incluso le hice así, hizo así. No le gustó nada. En el mismo pack de Marco Aurelio te pondría a ti. Y de hecho, o sea, si es que en algún momento me vienen estas meditaciones espontáneas que tú has mencionado, me preguntaría, de hecho, y te lo digo con total honestidad, que me hubiese encantado realmente en algún momento compartir programa contigo. Que me hubiese encantado, creo que hubiésemos hecho una muy buena dupla. Eres mi referente y para mí es un gusto tenerte aquí o haberte tenido en el programa. Ahora tenemos una televisión, puedes venir cuando quieras. ¿Vamos a ir? Este sábado voy a ir. Sí. Te lo he prometido. Sí, perfecto. Sí, no hay problema. Está saliendo divertido, ¿eh? A mí tenemos un compañero que Luis... que es fantástico. ¿Lo has escuchado? No. Es fantástico. Tiene una capacidad así. Es una especie de Marco Aurelio, pero más manuable. Mucho más manuable. Ellos trabajan en cuestiones de intelectuales, de libros, etcétera. Pero sí podemos, es fantástico. Pero cuando tengas algo que decir y que quieras decir así, lo hacemos. Están los chicos con nosotros. Abel trabaja y está haciendo un trabajo muy lindo también. Ahora estos días estuvo mi amiga Lili Galván, que ha sido la decana de la Facultad de Psicología de acá, y hemos tenido un trabajo fantástico con ella.
Pero contó cosas del budismo, porque ella es como me dijo, Colaica, un nombre raro tiene eso, porque venía de Argentina de cerrar una reunión de budismo. De todo esto yo digo budismo, pero no es budismo exactamente, pero y con ella somos muy amigos de hace años. Hemos trabajado juntos, teníamos un programa junto con ella y otra chica que se llamaba Con las Justas. ¿No te acuerdas de ese, no? ¿Con las Justas? Con las Justas. No, a ese no llegué. Hicimos Con las Justas. No, hicimos varios, ¿eh? Ahora, lo que a mí me interesaba es lo de Informalísimo. Ahora, el programa este de televisión se llama Informalísimo. Y a mí lo que me interesaba era quitarle el almidón a las personas que trabajaban ahí, ¿no? Porque eran sumamente almidonadas, buscando palabras así, todo así esos valores, ¿no? que parece que con la forma de tu boca no funciona, ¿no? Entonces, no estoy hablando de ti, ¿eh? No, sí. Con la forma de... Una cosa, la naturalidad, ¿no? Informalísimo es... y después el otro programa mío se llamó Estrictamente Informal. Siempre la palabra informal está, porque me impactó muchísimo cuando escuché los primeros programas aquí de cultura. Eran programas así, eran excesivamente solemnes. Eran solemnes, realmente solemnes. Era como decir Heidegger. No sé, era cosa que muy mezquinaban el humor. Parecía que el humor no era una buena palabra, ¿no? Sí. Ahora, y para muchos el humor sigue siendo una mala palabra, ¿eh? Sí. Así es. Bueno, este programa ha llegado a su fin. No así no es. No Joel, no, el programa. Voy a dejar aquí al final del programa los datos para que puedan comprar el libro de Guillermo, además, que tiene ahí algunos ejemplares todavía disponibles, y para que puedan disfrutarlo leyéndolo. Yo siempre digo, el mejor homenaje a un autor es leyéndolo, así que hay que leerlo. Hay que leer Crónicas de un despedido crónico, así que ahí se contactan con Abelito, y el maestro ha estado aquí en el programa. Para mí ha sido un orgullo total tenerte, Guillermo. Gracias, viejo. Y con nosotros ha sido un gustazo. Será. Gracias a nuestro director. Ahí está también el joven de Switcher. Para nosotros será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Ya saben, informalícense.